El monopolio televisivo, donde en una época pocas empresas controlaban la mayoría de los medios de comunicación. Tenemos varios inconvenientes en esto. Se reduce la competencia, se limita la diversidad de contenido y puede influir en opiniones públicas y dañar la economía al obstaculizar la entrada de nuevas empresas. También afecta los derechos de los ciudadanos a la información y la libertad de expresión. Así que el monopolio televisivo puede tener las siguientes consecuencias negativas y reducen una competencia. Un monopolio reduce la competencia en el mercado de los medios, ya que puede llevar a que las empresas monopolistas no se preocupen por ofrecer mejores productos o precios, o en este caso, talentos musicales para la innovación de este. La limitación de los diversos medios de comunicación y los contenidos, cuando una o pocas empresas controlan la televisión y la variedad de contenidos se ve limitada. La programación se concentra en lo que estas empresas consideran rentable, lo que se puede significar menos espacios de contenido informativo, culturales y de interés social, y algunas manipulaciones en el mismo. Y en las influencias de opiniones públicas también influye, porque incluso con contenidos de calidad puede influir en la opinión pública. Así que la televisión monopolista puede filtrar información, promover agendas políticas o económicas o incluso manipular las opiniones públicas. Afectan los derechos de los ciudadanos, ya que hacen una falta de competitividad y la limitación de los diversos contenidos que afectan los derechos de los ciudadanos a escoger lo que quieren ver y en lo que quieren creer. Pero ¿cómo pudo Raúl Velasco dominar durante años la industria musical en México en materia de talentos? Y por el monopolio televisivo que existía en ese momento. ¿Cómo fue que surgen estos monopolios televisivos? Y a pesar que el protagonista de esta historia es el señor Velasco, me gustaría compartirle a la audiencia las razones por las cuales se genera un monopolio televisivo. Digamos que esta información es adicional al programa, pero los puede poner en contexto por qué Televisa y Siempre en Domingo tuvieron tanta influencia en el mundo de la música. Pero antes de comenzar, quisiera agradecerle a todos los miembros del canal y a todas y cada una de las personas que nos ven a través de sus dispositivos. Todo el entramado de los medios de comunicación y la monopolización televisiva comienza en los inicios de los años de 1950 a 1955. Desde su inicio, Emilio Azcárraga Vidaurrueta, fundador de la empresa, tenía en claro que su proyecto televisivo no podía estar concentrado solamente en la Ciudad de México. El empresario tenía la experiencia de haber construido una cadena de estaciones de Radio Programas de México, que desarrolló una red de distribución que abarcaba 88 estaciones de radio en México y una veintena más en varios países de América Latina. Las estaciones recibían la producción de la estación XCW y XCQ. En el caso de la televisión, dos compañías de Azcárraga solicitan en 1946 ante la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas las licencias respectivas para obtener frecuencia de televisión en la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Guadalajara, Tampico, Torreón y Monterrey. El emplazamiento no era caprichoso, pues en su conjunto, esas urbes en formación concentraban el 17% de la población total y el 40% de la población urbana. Esta última en la zona natural para el establecimiento de estas estaciones televisivas. Así Azcárraga tenía planeado instalar 2 estaciones en cada una de estas poblaciones. A la postre nos otorgaron las concesiones en bloque, así que las primeras licencias se liberaron años después para ofrecer este servicio en la Ciudad de México, y Azcárraga debió de esperar un tiempo para comenzar el despliegue de sus emisoras por el territorio nacional. De esta forma, la primera estación en el territorio nacional comienza a operar en el año de 1950 y las concesiones recayeron en la familia O'Farrill Ávila Camacho y Alemán. Y más tarde recibiría su licencia Guillermo González Camarena y Emilio Azcárraga.
Así que en 1951, en la capital de París, operaban 3 canales de televisión concesionados y estaban ya constituido el núcleo de negocios de la televisión abierta en México. Después de arrancar su emisora en el Canal 2, Azcárraga obtiene la licencia para operar el Canal 9. Se trata en realidad de instalar una retransmisora del Canal 2 en Altzomoni, Estado de México, para bañar con esta señal a las ciudades de Puebla y de Cuernavaca. Exactamente escogieron estas rutas los O'Farrell y Ávila Camacho para instalar en el mismo sitio una repetidora de su señal citidiana en el Canal 4. Ambas familias dan un paso al frente y en 1951 obtienen ese mismo día otra licencia cada una, pero esta vez para ubicar transmisiones en el Cerro de Zamora, Querétaro, y difundir señales de televisión hacia la ciudad de Querétaro y de Celaya. Estos 4 canales comenzaron a transmitir entre 1951 y 1956. Adicionalmente, Azcárraga y O'Farrell Ávila Camacho y otros empresarios solicitaron 21 licencias para operar estaciones de televisión en ciudades interiores del país. Entre 1951 y 1953, la mayoría de las solicitudes no prosperan. De acuerdo con esta narrativa construida por los protagonistas y no verificada por una investigación independiente, la ardua competencia descapitalizó a los 3 inversionistas iniciales de los canales que operaban en la Ciudad de México: Azcárraga, O'Farrell Ávila Camacho y González Camarena. Y esto los obligó a unirse bajo un solo paraguas para poder sobrevivir, lo que forzó a la creación de Telesistemas Mexicanos en el año de 1950, en enero en específico. Hasta ese momento, al margen de esta triple empresarial, había logrado entrar en operaciones 3 canales fuera de la Ciudad de México al mando de inversionistas locales en Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Lo cierto es que, al fragor de la competencia, los Azcárraga y los O'Farrell Ávila Camacho tenían tiempo para emprender varios negocios en conjunto. Incluso una estación de televisión llamada XLE Televisión en Matamoros en el año de 1951, que a la postre no prosperaría. Pero la unión formal de los intereses televisivos de estos 3 empresarios de la pauta del nacimiento de Telesistemas Mexicanos y el que sería el eje rector para su expansión por varias ciudades del país. Tómese en cuenta en esta narrativa que en diciembre de 1954, meses antes de la formalización de Telesistemas Mexicanos, Azcárraga y O'Farrell Ávila Camacho habían acordado establecer de forma conjunta una amplia red de repetidoras en provincia. Telesistemas Mexicanos nace finalmente en marzo de 1955 y el proceso de expansión de sus estaciones por la provincia fue un tanto más tortuoso de lo que se hubiera esperado. Cabe hacer notar que en el país no existía un impedimento legal para que una persona o empresa acumulara a su favor la cantidad de concesiones de televisión que deseara, es decir, hacer un monopolio. Solamente se requería la anuencia de las autoridades federales. Telesistemas fue desarrollando las características de una firma moderna que, entre otros aspectos, implicaba una mayor organización administrativa, la utilización de nuevos métodos de comercialización y de producción, que a la postre sería decisivo para impulsar la diseminación de varias estaciones del consorcio por todo el país. Así que el periódico Novedades, propiedad de los O'Farrell Ávila Camacho, daban a conocer en octubre de 1959 que Telesistemas fundaba una subsidiaria que se llamaría Televisión de la Provincia, para coordinar la atención a las estaciones propias y afiliadas a este consorcio. Ya con esta nueva estructura de expansión hacia el interior de la República, se valió de diferentes estrategias. En primer lugar, en 1955 y 1972, a través de 15 nuevas concesiones que le otorgaban a diferentes empresas dependientes de los accionistas de Telesistemas para transmitir en otras 10 ciudades del país. En algunas poblaciones lograron obtener 2 concesiones para igual número de canales. Estos canales concesionados tenían sede en la ciudad de Mexicali, en Hermosillo, en Guadalajara, en Monterrey, en Zacatecas, en Tampico y en Acapulco, entre las más importantes.
Adicionalmente, Azcárraga logró que otra estación fuera concesionada a una campaña que estableció con sus hijos, su hermano Raúl, y que dio pie al nacimiento del Canal 6 en Hermosillo en el año de 1959, y más tarde esta sociedad logra otra licencia en Ciudad Obregón para operar en 1965. Además, se pusieron en práctica diferentes acciones para sumar al consorcio y algunas estaciones independientes que operaban en el interior del país. En el caso de Guadalajara, Azcárraga y sus socios lograron instalar 2 canales en esta ciudad. En el año de 1961 ya estaban operando. Pero otra fracción empresarial local encabezada por la radiodifusora de Alejandro Díaz Guerra, fundada en una estación independiente llamada Canal 6, que a la postre se confrontaba con los intereses de Azcárraga. Pero Telesistemas logró subordinar a los empresarios locales por medio de varias estrategias que incluían la organización de un boicot publicitario en canales independientes y sus palancas políticas. Todo esto fue documentado por investigaciones del señor Francisco. Un caso particular fue el de Tampico, una ciudad muy especial para Azcárraga debido a que ahí había nacido. Las concesiones del primer canal fueron otorgados a Gilberto Ochoa Salinas, un destacado deportista olímpico sin experiencia en los medios de comunicación. Así que el canal arranca en operaciones en 1958, pero 3 años después fallece su fundador en un accidente automovilístico muy extraño y la emisora pasa al control de Telesistemas Mexicanos. Otra vía para la creación de la red fue el establecimiento de esta alianza. Una de ellas fue con Andrés García Lavín, un empleado de los O'Farrill Ávila Camacho, que se trasladó a Yucatán y comenzó a solicitar licencias para canales en Mérida, Campeche y Tapachula. Telesistemas adquirió el 51% de las acciones del grupo y el resto se quedó a manos de García Lavín. Existen 2 casos más de asociaciones. La que se emprende con el empresario radiofónico regiomontano Mario Quintanilla García y que culmina con las instalaciones de 2 canales en Monterrey y uno más en Saltillo. Y las que realizaba con el empresario Francisco Galindo para instalar el canal 10 de la ciudad de León en el año de 1968. Telesistemas también desarrolló una vía para inscribir dentro de su área de influencia a estaciones formalmente independientes y por el medio de sistema de afiliaciones que esencialmente consistían en el abasto de programación de una porción de publicidad en las estaciones afiliadas. El sistema de afiliación alcanzó a 2 pioneros de la televisión que se habían mantenido independientes desde el origen del servicio. Se trata de Pedro Meneses, que termina afiliando sus 2 canales de Ciudad Juárez en el conglomerado capitalino, y Rafael Tijerina Carranza, que hace lo propio con su estación de Nuevo León. El crecimiento de Telesistemas fuera de la Ciudad de México se había pegado a la forma clásica en la que se expande el capital monopolista. De un lado, por medio del propio crecimiento de sus activos, lo que implicó la instalación de nuevas estaciones, y de otro, gracias a la absorción y subordinación de capitales ajenos. Concentración y centralización de operación eficiente para consolidar una fuerza del consorcio con las principales empresas de televisión en el territorio nacional. Así que aparecieron, sin embargo, fuerzas independientes de Telesistemas, destacando el grupo formado por Guillermo Salas Peiro y Manuel Barbachano Ponce, Gabriel Alarcón y la familia Garza Sada de Monterrey. Estas últimas formaron parte del llamado Grupo Monterrey, y todos ellos se unieron para lograr las concesiones de Canal 8 en la Ciudad de México y crear Televisión Independiente de México y formar una red de 8 canales en todo el país de México, la mayoría de ellos bajo la figura de la afiliación, y así el Canal 8 comenzó a operar en septiembre de 1968. Ante los problemas para avanzar más rápidamente en el despliegue de nuevas estaciones, seguir monopolizando y la aparición de algunos signos de agotamiento del desarrollo estabilizador de Telesistemas y de TEM, acuerdan fusionarse. Hasta finales de los años 60, la televisión mexicana enfrentó trabas, digamos, estructurales, para una expansión en las ciudades de provincia debido al atraso de la electrificación en el país. En 1970, el 40% de las viviendas carecían del servicio.
Estas dificultades para adquirir una televisión también por el tema económico, y el otro 69% de los hogares carecían de aparatos propios de televisión. Las ausencias de una red nacional que permitiera distribuir señales televisivas por todo el país de manera rentable. Así que este último obstáculo se subsanó parcialmente con la puesta en marcha de las redes nacionales de microondas que comenzaron a funcionar en 1968. En resumen, al finalizar los años 60, las estaciones concesionadas estaban ubicadas en la ciudad en las que se concentraba el 43% de la población nacional, y el resto de la población no contaban con este servicio. Pero ¿cómo se justifica el paso hacia la unión de estas dos grandes empresas? Y de nuevo se recurre a la narrativa de la competencia entre Telesistemas y TIN. ¿Y qué les significó? Los quebrantos financieros a ambas firmas, que les obligó a unirse de nuevo. Así que Telesistemas y TIM llegaron a un acuerdo de fusión que condujo al nacimiento de Televisa y de televisión vía satélite a finales de 1972. Justo unos meses después del fallecimiento de Emilio Azcárraga Vidarrueta, el fundador de Telesistemas. El nuevo consorcio nace con una red de 16 estaciones propias, 9 en coinversión y 26 afiliadas, de las cuales 7 fueron aportadas por TIM. En total eran 47 estaciones y 43 fuera de la Ciudad de México. Organizado en torno a 4 estaciones centrales ubicadas en la capital del país, es decir, los canales 2, 4, 5 y 8. En 1970, el conjunto de los canales que daría pie a la creación de Televisa cubriría a 8.1 millones de habitantes en la ciudad de provincia, aunado a 6.8 millones de habitantes en la Ciudad de México, lo que representaba el 31% de la población nacional. Ninguna otra empresa televisiva se acercaba a la ramificación territorial con la que nacía Televisa. Televisa había nacido en uno de los momentos más difíciles en la historia económica de México, cuando comenzó la descomposición del llamado milagro mexicano o desarrollo estabilizador. Pero cuando también existe un amplio margen para la expansión de servicios televisivos en el interior del país, esto se puede solucionar. Gracias a la fusión, Televisa contaba con 4 canales en la Ciudad de México y la posibilidad de desarrollar otro tanto número de cadenas, con las principales estrategias de este desarrollo en esta etapa, que fue la consecuencia de un abultado número de concesiones. Si es bien que en 1972 Televisa acumulaba estas 28 licencias, entre 1973 y 1999 obtuvieron 162 concesiones más, lo que significó un crecimiento exponencial en términos regionales y del consorcio televisivo, y un monopolio que seguiría creciendo exponencialmente. Ya teniendo en claro el monopolio que ejercía Televisa, podemos adentrarnos a la historia del señor Raúl Velasco. Raúl Velasco enviaba la fama a cantantes que le simpatizaban y a otros los humillaba. Su extraña muerte, que algunos dicen que fue en la Ciudad de México y otros dicen que fue en Acapulco a los 73 años de edad. Raúl Velasco Ramírez, nacido en Celaya, Guanajuato, el 24 de abril de 1933. Fue un productor y presentador de televisión mexicana, proveniente de una familia humilde de escasos recursos pero trabajadora. Velasco supo lo que era un trabajo desde su infancia, cuando ayudaba a sus padres en La Violeta, una pequeña tienda de su propiedad. En la escuela lo apodaban el Marinero y también el Violeta. El apodo del Marinero se debía a que lo vestían con trajes de marinero, lo cual a Raúl no le gustaba. Era víctima de bullying también en la escuela. Otro dato curioso es que era apasionado comedor de los plátanos, y el joven comenzó a ordeñar vacas y también fue chofer de tractores. Raúl Velasco comienza su carrera como escritor de una revista de deportes que se publicaba en Celaya, Guanajuato, México, en el que escribía acerca de frontenis, un deporte que practicaba a menudo.
A los 20 años de edad se muda a la Ciudad de México, en donde empezaría a trabajar como contador para el Banco Nacional de México y comenzó a colaborar en el Diario de México y en El Heraldo, y también era crítico de cine de novela y de cine universal y cine de álbum. Si es una realidad que empezó a mostrar sus habilidades como escritor en estos artículos y noticias deportivas para la revista de novelas de radio y sus contribuciones en los periódicos de Novedades y El Heraldo como editor de la sección de espectáculos. Se incorporó como actor en la televisora llamada Televisión Independiente de México, TIM, Canal 8, en programas de medianoche y en domingos espectaculares, reseñas cinematográficas de Acapulco y Confrontaciones 68 y El Tigre. En 1969 le dieron la oportunidad de dirigir Siempre en Domingo y la revista musical y también la revista de variedades. La primera transmisión se hizo el 14 de diciembre de 1969 y se transmitió por primera vez en un programa llamado Siempre en Domingo en el canal 4 de Telesistemas Mexicano. 5 semanas después de su estreno pasó a transmitirse en el canal 2. Hoy, Televisa, por conveniencia directa de Emilio Azcárraga Milmo, propietario de esta televisora y quien meses antes invitaría a Raúl Velasco a integrarse a las filas de Telesistemas Mexicanos. Posteriormente, se firmaron acuerdos con estas televisoras, lo que platicamos al inicio del programa, y de otras partes del mundo como en Centroamérica, Sudamérica y así como partes de Europa, quienes recibían la emisión simultáneamente del programa en sus respectivos países en vivo. Y según este escenario era donde se realizaban estos programas. Su éxito fue tal que realizó una adaptación española de Siempre en Domingo, producida por una televisión española, donde cobró gran relevancia y al grado de alcanzar una cobertura superior a los 350 millones de espectadores tan solo en México, en América y en Europa semanalmente. Este programa se transmitió desde sus inicios en las instalaciones de Televisa Chapultepec Estudio A, pero tras el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, comenzó a transmitirse desde los foros de Televisa San Ángel Foro 2, lugar que ocupó hasta el final de sus emisiones, aunque durante algunos programas también se transmitieron desde diversos lugares dentro y fuera del país. Aunque durante algunos programas también se transmitieron dentro de diversos lugares dentro y fuera de México. La India María y el increíble profesor Sobek fueron dos grandes pilares en los que se inició este programa y sus antecesores de Domingos Espectaculares, el cual se transmitía en el canal 8 Televisión Independiente de México, TIM, dirigido por Neftalí López Páez. Este programa no era bien visto por la cúpula de Telesistemas Mexicanos por ser transmitido en un canal independiente. Después de la compra de Canal 8 desaparecería Domingos Espectaculares. No era un secreto que si eras cantante tenías que ir a Siempre en Domingo. En los años 70, 80 y 90 prácticamente Raúl Velasco decidía los éxitos musicales en estas 3 décadas. Siempre en Domingo fue desde sus inicios hasta sus comienzos de la época de 1980 un programa de larga duración que llegaría a durar 5 horas con 45 minutos. Es decir, desde las 4:30 de la tarde hasta las 10:15 de la tarde. En la década de 1990 y al final del programa, su duración pasó de 3 a 2 horas. Aquí hay algunos cantantes más destacados que debutaron o aparecieron en Siempre en Domingo. Luis Miguel debutó en 1982, donde cantó canciones de su padre, Luisito Rey, y una que se convirtió en su primer grande éxito, 1 más 1, 2 enamorados. Gloria Trevi debutó en el programa y se convirtió en una de las estrellas más populares y posteriormente en una presunta delincuente de trata de personas. También Thalía apareció con su grupo de Timbiriche y luego como solista y también debutó en este programa. Mijares, otro cantante que también se hizo famoso gracias al programa. Lucero también debutó en Siempre en Domingo y ha tenido una carrera exitosa hasta el día de hoy.
Este grupo, Sensación Timbiriche, fue presentado en el programa y tuvo gran éxito. Tenemos otro caso como Enrique Iglesias y su primera presentación, que fue en Siempre en Domingo. También Selena, una de las artistas que también apareció en este programa. Joan Sebastián y Ricky Martin debuta también en Siempre en Domingo. Otra cantante que tuvo su presentación en el programa fue Yuri. Lucía Méndez también fue parte de las estrellas que actuaron en este programa, así como Flancy, como Pandora, Amanda Miguel y Diego Verdaguer, Daniela Romo, los Bukis, José Luis Rodríguez el Puma y también Alejandra Guzmán, que debutó en este programa, así como Paulina Rubio, que apareció primero con el grupo Timbiriche y luego como solista, que también recibió la patadita de Raúl Velasco. Apenas estoy comenzando, puesto que en sus más de 1,480 programas y 10,500 horas al aire, esta lista se convierte en bastante grande. Pero trataré de mencionar los más destacados. Tenemos artistas como ABBA, Juan Gabriel, Aida Cuevas, Air Supply, Alaska Dinarama, Alberto Vázquez, Alejandro Avaroa, Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, los Bee Gees, Sting, Sabrina, Alicia Villarreal, Amanda Miguel, Ana Bárbara, Ana Gabriel, Armando Manzanero, Banda Cuisillos, Banda Recodo, Banda Machos, Banda Maguey, Ben Ibarra, Billy Joel, Bon M, Bonnie Tyler, Boquitas Pintadas, Bronco, Bryan Adams, Caballo Dorado, Café Tacuba, Caifanes, Caló, Celia Cruz, César Costa, Chicoche, Cristina Aguilera, Coque Muñiz, Cristian Castro, Cristal, Cyndi Lauper, Daniela Romo, Donna Summers, Duncan Du, Edith Márquez, El Tri, Enrique Guzmán, Eric Rubín, Eros Ramazzotti, Faye, Fandango, Fito Páez, Flans, Flavio César, Fresas con Crema, Garibaldi, Gilberto Glés, Gillette, Gloria Estefan, Grupo Límite, Gualberto Castro, Héroes del Silencio, Jaguares, Jeans, Jimmy Osmond, Joaquín Sabina, Johnny Laboriel, John Secada, Juan Luis Guerra, Cabá, Kenny Rogers, Kylie Minogue, la Banda Limón, la India María, la Ley, la original Banda Limón, la Sonora Dinamita, la Sonora Santanera, la Unión, Laura Pausini, Laureano Brizuela, Locomía, Los Ángeles Azules, Los Cadetes de Linares, Los Enanitos Verdes, Los Tucanes de Tijuana, Luis Fonsi, Magneto, Maldita Vecindad, Maná, Marco Antonio Solís, Mecano, Menudo, Mercurio, Mi Banda El Mexicano, Miguel Bosé, Miguel Mateos, Mocedades, Mónica Naranjo, Olivia Newton-John, Pandora, Pablo Ruiz, Parchís, Pedro Fernández, Vicente Fernández, Rafael, Pepe Aguilar, Peter Cetera, Ricardo Arjona, Ricardo Montaner, Richard Kleiderman, Richard Marx, Ricky Martin, Rigo Tobar, Rocío Dúrcal, Sasha, Selena, Sentidos Opuestos, Shakira, Soda Stereo, las Spice Girls, Tatiana, Thalía, The Bangles, The Outfit, Desacados, Tina Turner, Valentín Elizalde, Whitney Houston, entre muchos más, con su frase emblemática, aún hay más. La frase también está relacionada con la filosofía, ya que simbolizaba que aún había esperanza y que no había que rendirse ante un problema grande, según las crónicas de Banqueta. Era simpatizante del budismo y de otras filosofías orientales, y a pesar de su despotismo y de su falta de humildad, él maquillaba su lado oscuro con sus matices de filosofías. Y justo aquí es donde da un giro el programa, y el todopoderoso petulante de la televisión, que muchos recuerdan como una mala persona, por no decir que es una mierda machista y racista, y la figura de Raúl Velasco continuaba siendo controversial y va más allá de medio del espectáculo al repercutir en ámbitos sociales, culturales, políticos, por lo que hizo frente a las cámaras, pero también por lo que hizo detrás de ellas.
Así que su nombre, además, no es un recuerdo con gusto del público y de académicos y literarios. La frase de Úrsula Camba, doctora en Historia por el Colegio de México, de que nunca se había hablado suficiente de la mala persona que fue Raúl Velasco, resonó por estos días entre varios usuarios de X, antes Twitter, cambiando y enfatizando que era un ser horrible porque le arruinó la carrera a un montón de artistas con bases en humillación, acosos y bloqueos. Sabida fue su animadversión del rock en inglés y en español y partidario del pensamiento que dice que la imagen lo es todo. Se posicionó como un showman y despreció a este género musical por las letras de sus canciones, sus sonidos y el perfil de sus intérpretes y el perfil de las audiencias. Y por ello le cerró las puertas del programa a agrupaciones de este ámbito. Y cuando llegó a recibir invitados, por ejemplo, como Hombres G, presentaba a las bandas pidiéndole perdón a los espectadores por recibir a cantantes así, tan solo por darles un ejemplo. Déspota, petulante y mamón, pero muy poderoso. Pero ¿cuáles son los escándalos más emblemáticos de Raúl Velasco? Esta figura emblemática de la televisión, sin duda fue Raúl Velasco, quien en conjunto con Jacobo Zabludovsky y Chabelo fueron parte importante de Televisa, empresa que duraría día y noche brindando contenidos para gente jodida, como lo señalaba Emilio Azcárraga Milmo, y que documentó la revista Proceso. Raúl Velasco fue catalogado por varios de sus ex colaboradores como un hombre déspota y poderoso que marcaba al dedazo quién sí y quién no entraba en los hogares de México a través de la televisión. Velasco fue ganándose fama por ser un hombre poco carismático, pesado, pero con una influencia bárbara en los medios de comunicación. También rechazó a representantes de la música popular como Chicoche por su apariencia. En 1988 fue invitado el cantautor a cantar en Siempre en Domingo, pero le pusieron una condición: que utilizara una ropa diferente a un overol que solía utilizar. El músico argumentó que toda su carrera se había vestido así y subió al escenario con su característico atuendo. La producción decidió cortar su número y no transmitirlo, y se dijo que fue por fallas técnicas. Sin embargo, la orden de la censura venía de Raúl Velasco. Cuando fallece Chicoche en 1989, Velasco decidió recuperar el número a censurar para transmitirlo como un Inc Memoria. No obstante, los fans del compositor tabasqueño se molestaron con el presentador por lucrar con la muerte del músico, al que no quiso mostrar un año antes, y con el que quiso solamente subir su rating tras su fallecimiento. Al aire también logró ocultar su prepotencia y su actitud de discriminación y clasismo. La escritora Julia Santibáñez recordó el lado B de la cultura, el volumen 2, cuando se comportó grosero con Thalía durante una emisión en vivo al contarle frente a todos: te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día. Y otro momento bochornoso fue cuando recibió al Grupo Bronco y de manera de mofa se dirigió al vocalista Lupe Esparza como feo y gorila. Todavía con vida, el payaso Cepillín ofreció entrevistas en las cuales comentó que Velasco, quien le solicitó a altos ejecutivos de Televisa que lo retiraran de la programación, y las causas de esta petición, según Cepillín, fueron el rating y el ego de Velasco, porque no quería que otro programa familiar registrara más altos índices de audiencia que Siempre en Domingo. Igualmente ofendió y agredía al público. Al presentarse la segunda generación de Locomía, seguidoras de la alineación original protestaron en el foro, haciendo señales con el pulgar abajo, y este gesto molestó al conductor, que enojado se dirigió hacia una de las fans para tergiversar su reclamo y regañarla y ordenarle que se retirara. También la patada de la mala suerte para el Zorro, que en los momentos bochornosos en la historia de este programa fue aquella vez que por recomendación invitó a un cantante. Cuando finalizó su interpretación de la novela artística, en lugar de darle su patadita de la buena suerte, Velasco no dudó en arruinarle su autoestima del pobre zorrito.
Velasco fue ganándose fama de ser un hombre poco carismático, pero con una grande influencia dentro de las grandes y los altos ejecutivos de Televisa. La historia del programa de Siempre en Domingo navega paralelamente a casi 3 décadas de la historia de México, y este periodo hay momentos claves también que se ven en reflexión, pero que también mostraban a la sociedad mexicana. Aquí te voy a poner más ejemplos del despotismo y del racismo y del clasismo del señor Velasco. Imagínense la vergüenza para un cantante como Coque Muñiz, que de repente se baje Raúl Velasco y diga: se lo digo al público, hizo playback, no hizo una canción en vivo, lo cual no permite competir con igualdad de circunstancias con los demás competidores, justamente cuando estaba participando en un festival. Fue entonces que también el productor recordó que todos eran parte del comité de organizadores dentro del Festival OTI. Dado lo ocurrido con Coque Muñiz, Raúl advirtió que daría una sanción a la compañía RCA, a la que pertenecía el hijo del embajador del romanticismo, por utilizar métodos ilícitos. Así que Raúl asumió que los motivos de llevar a Coque a usar este apoyo en esta pista era por nervios o por inseguridad, y trató de recomendarle que tuviera el valor suficiente para mostrar su voz. Por su parte, el intérprete, todavía nervioso, trató de aclararle las cosas, y no fue hasta después que pudo hablar y decir durante alguna presentación en un festival que nunca utilizó playback. Ahora bien, cuando les informo esto, ya había una carreta cuya pista estaba sin su voz, donde Coque Muñiz vio al público y dijo: si quieren la canto en vivo, si ustedes me lo permiten. Raúl, más tranquilo, aceptó que el finalista de la edición OTI cantara sin playback, y pasaron muchos años antes de saber lo ocurrido. En la entrevista para El Minuto que Cambió Mi Destino, con Gustavo Adolfo Infante, Coque Muñiz dijo haber entendido que una de las personas del equipo de producción confundió los carretes y puso el equivocado. Otro caso es cuando el divo de Juliantla, Joan Sebastián, que en paz descanse, ya en la cima del éxito como talento mexicano, sí le soltó un par de verdades en pleno programa a Velasco. O por ponerles otro ejemplo, es la noche que hizo sonrojarse a Irán Castillo y la incomodó. Una historia que ha ensombrecido aún más su figura es la que ha narrado el cantante Laureano Brizuela. Fue en 1989 cuando causó revuelo la noticia de su detención y encarcelamiento en la Ciudad de México por el delito de evasión fiscal. El intérprete salió libre en 1990. Décadas después declaró que el culpable fue Raúl Velasco Jr., que fungía como su representante, y no declaró $400,000 por concepto de presentaciones y ventas de disco. Brizuela ha sostenido su postura de que fue entregado por el conductor como un chivo expiatorio para salvar a su vástago de la prisión. A 17 años de su muerte, Raúl Velasco se explora desde sus sombras en el imaginario colectivo, y existe un sector que lo tiene presente por sus oscuras presencias dentro del espectáculo mexicano y el poder que alcanzó tener. Una actriz que lo despreció por su fétido dolor en Siempre en Domingo. Este bochornoso episodio que vivió Raúl Velasco ocurrió a principios de la década de 1990, cuando el maestro de la sugestión, Tony Camo, era un invitado recurrente en Siempre en Domingo, pues hacía de las suyas con los invitados a los famosos programas. En aquella ocasión le tocó hipnotizar a una bella actriz y conductora, Laura Flores. El siguiente acto fue que Tony Camo fuera a ordenarle a Laura Flores que en cuanto despertara percibiera un olor sumamente fétido proveniente de Raúl Velasco, y en realidad sí era una porquería de persona. Pero otro punto importante y otro escándalo fue con Ricardo Montaner. El intérprete confesó que tenía pactadas 4 presentaciones en el programa, pero Velasco lo canceló después de que apareciera en tenis, y que siempre le había gustado usar este tipo de vestimentas y que no había sido agradado para el presentador. Él pensaba que todavía no me había cambiado para cantar. Me presenté con la misma ropa
en el cual él me vio en los camerinos. Cuando terminé de cantar, me subo al auto con la gente y la compañía y veo a las muchachas de prensa que no llegaban. Suben con una cara larga y me dicen: cancelaron los otros 3 domingos porque estás muy mal vestido y para colmo te sentaste en el piso. Otra de los representantes de México en el festival, Oti, quien también fue víctima de una grosería por la ropa que usaba y las imágenes que proyectaba, que no eran del agrado del comunicador. Yo le dije que la ropa era lo que menos importaba en un momento dado para expresarse adentro, y que mi riqueza y mi belleza estaba internamente, y que si el público me aceptaba aún con la ropa humilde, quiere decir que es lo más bello y lo más rico, que lo traía adentro y lo podía expresar. Así indicó la cantante. Gloria Trevi y Sergio Andrade también fueron polémicas cuando se propusieron a llevar a la banda Boquitas Pintadas, conformada por Trevi y otras 4 participantes. Se refirió a las jóvenes de forma despectiva como unas adolescentes, y además no quería que se presentaran porque no consideraba aptas para las familias mexicanas. Y aquí, en un sentido solamente por Raquel Portillo y Gloria Trevi, es donde le doy la razón a Raúl Velasco. Y en otro momento incómodo fue cuando le hizo pasar a la querida actriz Susana Dos Amantes, que en paz descanse, y a su hija Paulina Rubio durante su debut de esta, al mencionar que después de su participación: te quiero decir que me gusta ese lunar coqueto que te subrayaron. Las cejas un poco más oscuras te las hubieran pintado, que le dan a tu carita un poco más de retoque interesante. Y con el perdón de tu mamá, tienes unas piernas sensacionales, habría dicho al aire el considerado padrino de las estrellas. Son casi natos para la colombiana, que explotaron a la cantante y empezó a tener conciencia del gran talento que tenía. A los 18 años promocionó Peligro fuera de su natal Colombia. Era el año de 1995 cuando asistió por primera vez al programa de Siempre en Domingo, y en aquella primera ocasión apenas empezaba a escuchar su música en México. Le dijo Raúl Velasco que no era una mujer exitosa, que no se sintiera tanto. Este episodio racista también de Raúl Velasco aseguran algunos boicots contra Juanito Farías, niño del caballo de palo, por ser de escasos recursos y de piel morena, y benefició a otro participante llamado Lorenzo Antonio. Y así como estos episodios, tuvo muchísimos de nepotismo, clasismo y racismo. A pesar de todo, llegó Juguemos a Cantar. En 1981, Raúl Velasco, Alberto del Bosque y Siempre en Domingo se unieron a la discográfica Discos Mozart para producir un programa que buscaría jóvenes talentos, y así nació la idea de Juguemos a Cantar. En aquellos entonces, Siempre en Domingo era uno de los programas más populares en la historia de la televisión mexicana, y su principal foco fue el festival infantil. Así que Discos Mozart también se dedicaría por completo a este proyecto. Juguemos a Cantar fue un festival de componencias infantiles que se celebró anualmente en la Ciudad de México desde 1982. Televisa produjo este programa y se transmitió en el programa de Siempre en Domingo, presentado por este señor. Estas competencias se crean para buscar jóvenes talentos y estaban abiertos para todos los niños residentes de México hasta los 13 años de edad. Juguemos a Cantar fue ante todo un festival de canciones, lo que significaba que se celebraría ante compositores y a las canciones en sí, junto con un intérprete. Todas estas canciones presentadas en la competencia deberían de ser originales y se juzgarían tanto por las composiciones de los intérpretes y de los artistas y la popularidad de sus primeras transmisiones en 1982. Lo convirtió en uno de los festivales de talento más importantes de todo Latinoamérica. En los años que estuvo al aire sirvió para impulsar a una cantidad impresionante de artistas como Lucero, Thalía, Edith Márquez, Eduardo Capetillo y Lorenzo Antonio. Shakira inició su carrera cuando apenas tenía 14 años, pero a los 9 ya había escrito su primera canción. Componer y cantar fueron dos, y así como a muchos compositores como Omar Alfano, Tirso Páez, Lorenzo Antonio y Sergio Andrade.
A finales de 1981, Raúl Velasco anunció en Siempre en Domingo que junto con Disco Mozart organizarían este concurso de talento infantil. Se distribuyeron convocatorias por todo México para que cualquier niño menor de 13 años pudiera participar tan solo enviando una foto y una grabación de un cassette a Disco Mozart. Un comité seleccionó a 40 artistas que competirían en una sección televisada del festival. Se enviaron más de 3,000 convocatorias a Disco Mozart. La competencia se desarrolló durante 5 semanas, donde las primeras 4 semanas fueron eliminatorias celebradas en el Foro 2 de Televisa San Ángel y la quinta semana fue la gran final celebrada en Televisa Chapultepec el 25 de abril de 1982. Uno de los conceptos más malinterpretados sobre este primer festival de Juguemos a Cantar es que se trataba ante todo de un festival de canciones, con un énfasis secundario, que era algo muy importante, en las interpretaciones de los artistas como tal, su talento. Esto se puede apreciar en una forma en la cual se distribuyeron los premios. El premio del artista dependiente de la canción ganadora ganaría 100,000 pesos mexicanos, el segundo lugar 75,000 y el tercer lugar 50,000. Premios para los intérpretes de las canciones ganadoras. 3 apariciones en Siempre en Domingo y una sesión de grabación profesional con Disco Mozart. Si el festival se hubiera centrado más allá en el talento vocal, Juanito Farías podía haber ganado. Pero este festival no se limitó al talento vocal, se centrificó en la canción y su interpretación. La felicidad de los niños, el quórum, la gente y la audiencia. Y el hecho que Lorenzo Antonio escribiera Vamos a Jugar le dio una ventaja considerable sobre Juanito Farías y todos los demás participantes. Además, todas las canciones de Top 10 fueron alegres y positivas, al igual que el ambiente y las temáticas generadas en este festival. La canción de Juanito, Caballo de Palo, fue la única lenta y triste, pero en realidad fue el favoritismo de Raúl Velasco y su racismo el que definió el certamen. Y esto lo convirtió en una carrera cuesta arriba y al final probablemente fue el factor más importante de su último puesto. Fue fácil para los participantes tomar las decisiones de realizar este segundo festival, el cual se llamara Jugamos a Cantar, celebrado en 1983, brindado en una plataforma al estrellato al artista como Eduardo Capetillo, Alan y Kenny Kay del grupo Colibrí, Cuchillito y Marichelo, miembros del programa de televisión Chiquilladas, y Priscila, hoy Priscila y sus balas de plata, y el grupo Chiquis, hoy Sparks. Este segundo festival también experimentó varios cambios fundamentales, pero el más significativo quizá fue la apertura a la participación de artistas de otras discografías, no solamente centralizado en Mozart Records. Esto cambió considerablemente la dinámica del festival. Mientras que el primero se centró más en la búsqueda de talentos, el segundo se asemejaba más a algo como el Festival OTI pero para niños, donde los artistas que compiten ya cuentan con un contrato con una discográfica. En 1984 se celebra el tercer festival. Para ese entonces, la novedad del concurso y de los artistas infantiles había disminuido considerablemente, pero a pesar de ello siguió brindando esta plataforma al estrellato y destapó a algunos artistas importantes como Thalía y Edith Márquez, a Flavio César, y también teniendo participaciones con cantantes como Cristian Castro y Pilar Montenegro, pero no llegaron a la final. En 1995, el festival resurge con el mismo nombre, también presentado por Raúl Velasco. Y cabe mencionar que la canción del certamen fue escrita por Sergio Andrade e interpretada por Lucero, que en esa época y más tarde se supo que tuvieron actos de estupro por parte de Andrade con una joven cantante de 12 años. En México se hacía notorio por primera vez el Festival de OTI, en su segunda edición celebrado en Belo Horizonte en 1973, obteniendo el primer lugar con el tema de Sergio Esquivel, Qué alegre va María, interpretado por Imelda Miller.
Ello tras haber sido descalificado en la primera edición de 1972 por presentar un tema de cortes políticos llamado Yo no voy a la guerra, interpretado por Alberto Ángel el Cuervo. Televisa registra la mayor cantidad de triunfos en la historia del certamen, 6 en total, al igual que España. El primero de ellos, como dijimos, fue en 1973, posteriormente en 1975, y en el cuarto festival celebrado en San Juan de Puerto Rico, consigue un nuevo triunfo de la mano de Gualberto Castro y su canción La Felicidad, compuesta por Felipe Gil, superando a España, que corría como favorito. 10 años después, en la edición de 1985, celebrado en Sevilla, México volvió a salir triunfante con el tema de El Fandango Aquí, del compositor Marcial Alejandro, con arreglos de Eduardo Magallanes y la dirección de orquesta de Chucho Ferrer, interpretado por la cantante de raíz folclórica Eugene León, 2 días después del terremoto de 1985. En esta edición, las votaciones habían terminado en un triple empate entre México, Ecuador y Argentina, empate que el jurado acabó resolviendo a favor de México. Posteriormente, en 1989, en Miami, Anali lograba la cuarta victoria azteca con el tema de Una canción no es suficiente, y en un hecho inédito, en 1990 en México, volvió a dar la campanada con la interpretación del romántico tema Un bolero en la voz de Carlos Cuevas. En Las Vegas, finalmente, en 1997, Iridia lograría el sexto y último triunfo mexicano en Lima, con Se diga lo que se diga. A su vez, México albergó el festival en otras 6 ocasiones. Las primeras de ellas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón de Acapulco en 1974, por haber sido vencido de la edición de Loti el año anterior. Fueron presentadores Lolita Ayala y Raúl Velasco. Una de las escenografías que primaban los tonos derivados de azul, con varios círculos en colores azules pálidos, y luego una orquesta en sobrenivel, y delante de ellos la zona de interpretación y los presentadores a un costado. Posteriormente, en 1976, se repite el mismo escenario por haber vencido en la edición del 75. En esa ocasión, el festival, que tuvo por presentadores a Susana Dos Amantes y a Raúl Velasco, tuvo como escenografía un fondo celestino liso y delante de él una orquesta con los intérpretes. En 1981, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México albergó al festival. Presentó una escenografía muy similar a la del 76, con salvedades de que los músicos de la orquesta se hallaban en distintos niveles sobre ellos. En el nivel más alto, el intérprete y el escenario se repetía otra vez en el 84, solamente con un cambio escenográfico con distintos tonos azules y verdes y un letrero luminoso con el logo de OTI 84. Delante de la orquesta en un nivel escalonado y luego en una zona de interpretación. Finalmente, tanto en 1991 como en el 2000, el escenario fue el Centro de Convenciones de Acapulco en ambos eventos, y la escenografía fue similar, tonos oscuros y juegos de luces, las orquestas de fondo y delante de ellos los intérpretes a un costado del presentador. En resumen, México organizó Loti 74 con sede en Acapulco, localizado en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, presentado por Lolita Ayala y Raúl Velasco. En el 76, con la misma sede en Acapulco, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, por Susana Dos Amantes y Raúl Velasco. En el 81, en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, así como en el 84, y en ambas ocasiones presentado por Raúl Velasco, y en el 91 en Acapulco, en el Centro de Convenciones Salón Teotihuacán, presentado por Gloria Calzada, Rebeca de Alba, Eduardo Capetillo y Raúl Velasco. En Acapulco, en el año del 2000, y última presentación de Lotis fue en el Centro de Convenciones Salón Teotihuacán, presentado por Andrea Legarreta, Gabriela Spanish, Otro Sirgo y Emanuel, sin la participación de Raúl Velasco. México en la historia de Loti, como lo comentamos, ganó Brasil en Belo Horizonte el 10 de noviembre de 1973 con la canción de Qué alegría va María con Imelda Miller.
En San Juan, el 15 de noviembre de 1975, con La Felicidad de Gualberto Castro. Y en Sevilla, del 21 de septiembre de 1985, con El Fandango Agua Aquí de Eugenia León. En Miami, el 18 de noviembre del 89, con Una canción que no es suficiente de Ana Lee. Y en Las Vegas, el 1 de diciembre de 1990, con Un bolero de Carlos Cueva. Y su última victoria fue en Lima el 25 de octubre de 1997 con la canción de Se diga lo que se diga de Iridian. Siendo México en conjunto con España quien más premios ganaron con 6 respectivamente cada país. Sin embargo, España con los 6 primeros lugares, 5 segundos lugares y 5 terceros de 27 participantes generaron un total de 16 ganadores en la primera, segunda y tercera posición, superando a México que tenía 6 primeros lugares, 2 segundos y 6 terceros con 14 ganadores en primera, segunda y tercera posición respectivamente. Una de las cosas que pocos conocen es que Raúl Velasco fue espiado por la Dirección Federal durante 3 décadas. El exmandatario de México, AMLO, desclasificó los archivos de Raúl Velasco por un organismo de la Secretaría de Gobernación por ser una persona con capacidad de desestabilizar el gobierno y que promovía a las amantes de altos funcionarios del Estado. Y también fue amenazado de muerte en repetidas ocasiones. En 1974, llamadas que fueron interceptadas por personas de la Dirección Federal de Seguridad, según consta en el expediente del director de Siempre en Domingo, tiene un archivo general de la Nación en AGN. En una revisión hecha por el expediente de Raúl Velasco por un periódico de circulación nacional, estos elementos de la DFC detallaron 8 reportes de estas llamadas, así como manifestaciones que realizaron grupos de diversidades sexuales en 1980 frente a la televisora en la que trabajaba el conductor, racista, elitista y clasista. En esta caja se encuentran 262 que se ubicaban en la galería que fue en el Palacio Negro de Lecumberri, elementos de DFC donde detallaron que el 4 de enero de 1974 el comunicador de Televisa recibió una llamada telefónica que a continuación narraré. ¿Quién habla? ¿Raúl Velasco? Mire, el domingo a las 9 horas usted va a ser asesinado. ¿Quién habla? Me llamo José Sánchez. ¿Y por qué motivo? Por varios motivos. Algunos de ellos se le dará a conocer a la prensa el día lunes. ¿Y quiénes son los que van a hacer esto? Nada más se le advierte, señor. ¿Y usted por qué lo advierte? Porque va a suceder. ¿Pero qué gana usted advirtiéndomelo? Nada más, esas son mis órdenes. ¿Son sus órdenes de quién? A mí me lo ordenaron otras personas. ¿Y a usted qué le pagan por decirme esto? No, nosotros somos una banda bastante organizada. Esto va a suceder el domingo a las 9 de la noche. Pero no entiendo. Bueno, muchas gracias y se corta la comunicación. En otra llamada, sin fecha, se detalla que a las 5:30 horas, en el mismo conmutador, se produjo otra llamada, pero esta vez con una voz diferente, habiéndose obtenido esta grabación de la misma. Bueno, ¿quién habla? La señora Chayo. ¿Está el señor Raúl Velasco? No. ¿De parte de quién? José Sánchez. José Sánchez. Mire, ¿qué usted quiere dejar un recado? Dígale al señor Velasco que ya no tarda. ¿Usted fue el que me contestó ayer? Sí, señor, sí. Bueno, que en su programa a las 9 va a ser asesinado. Sí, señor, pero ¿por qué motivo? El motivo se sabrá el domingo. El domingo se sabrá el motivo. Mis socios y yo ya lo tenemos así planificado. Tras esto, el 8 de enero de ese año, el reporte titulado Raúl Velasco y dirigido al titular de EFC detallan que recibió llamadas anónimas que le advertían que si no se presentaba en el mundo infantil, ubicados sobre insurgentes, matarían a su hija. ¿Qué ocurrió con estas vigilancias discretas por los elementos de la PJD y de TF y que nadie hizo contacto con él, agregando que su teléfono por el cual 389-4551 no volvió a marcar y no volvió a ser molestado
hasta las 17 horas que se produjo la llamada del conmutador de su oficina, que él sería asesinado ante las cámaras en el programa de las 9 de la noche. Además, comunicados gay contradichos de Velázquez. Además de las llamadas, hay un reporte elaborado el 8 de junio de 1980 por elementos de espionaje, quien detallaron que a las 3:50 horas aproximadamente 50 militantes del Frente de Acciones Revolucionarias y el Grupo Lambada de Liberación se presentaron en las afueras de Televisa Chapultepec para protestar por las declaraciones hechas por el animador Raúl Velasco en un programa en torno de los homosexuales que necesitaban tratamiento psicológico, pues sus trastornos obedecen a desviaciones mentales. No hay evidencia que confirme que Raúl Velasco ayudaría a muchos familiares del gobierno. El principal factor que llevó a Velasco a la televisión fue su parentesco lejano con la ex primera dama. Sin embargo, esto es un secreto a voces en Televisa. Constituir escándalos a nivel nacional era el temor, y por la razón que el señor se volvió intocable. Velasco ayudaba a gente del gobierno promoviendo la carrera de familiares, amigos y amantes de altos funcionarios del gobierno. Tras estar 29 años al aire, un día como hoy, pero en 1998, la gente se tuvo que despedir de Siempre en Domingo entre personalidades diciéndole adiós al semillero de talentos. Thalía cantando Amor Eterno y mensajes de artistas que se encontraban alrededor del mundo. Se emitió la última entrega de uno de los programas más exitosos en la historia de México, que duró casi 30 años al aire sin interrupción alguna. El programa fue tan importante para la televisión mexicana que casi por obligación, si un artista quería triunfar en México, debía presentarse delante de este presentador y recibir una patadita de la buena suerte. Desde 1994, Emilio Azcárraga Milmo comenzó a hacer diferentes modificaciones en programas de Televisa, lo que llegó a roces con el presentador de Siempre en Domingo, a lo que se añadió aparte la detección de hepatitis en el organismo de Velasco. Raúl Velasco, el conductor, y su hija Karina Velasco, quien lo había sustituido en algunas ocasiones debido a los problemas de salud presentados antes mencionados, programaría la despedida del programa. Si pensaste que ya habías escuchado lo peor de este personaje, me faltaron todavía más cosas, por ejemplo sus amantes y sus escándalos más fuertes. En su vida se casó 2 veces, contrajo matrimonio muy joven con Hortensia Ruiz y de esta unión nacieron sus hijos Raúl, Claudia y Arturo. Y tras su divorcio con Hortensia Ruiz, conoció a Dorle Klau Berker de Hamburgo, Alemania, su segunda esposa y con quien estuvo casado casi 31 años y con quien procreó a Diego y a Karina Velasco. Esta última siguió los pasos de su padre en la conducción y en el periodismo, pero solamente estuvo vigente mientras que su padre se encontraba en la cima. Pero ¿quiénes fueron las supuestas amantes del polémico presentador? La primera fue Yuri, que a finales de la década de 1970 apenas tenía 14 años y sorprendió a Raúl Velasco con su talento, por lo cual el conductor apoyó a la cantante en sus primeros años de carrera y por ahí se dice que por eso Sergio Andrade no le metió mano a Yuri. Y por ahí también, pues por la protección de su mamá. Pero hasta que logró consolidarse como una superestrella de la música y debido a las presentaciones de La Jarocha en Siempre en Domingo, eran recurrentes y constantemente en el programa. La prensa no tardó en evidenciar ese favoritismo y al poco tiempo se desataron los rumores de que el conductor tenía una relación prohibida con la cantante, quien todavía era menor de edad. Los rumores del amorío entre Raúl Velasco y Yuri llegaron al grado en que se llegó a asegurar que el conductor estaba por divorciarse con su esposa Dorlet Klau para darle rienda suelta a su amorío con la intérprete de La Maldita Primavera. Y sin embargo el conductor negó dichas versiones en su momento. Y hace apenas algunos años, la propia Yuri aseguró que solamente veía como un padre al titular de Siempre en Domingo. Pero sin embargo, posteriormente confirmaría que la cantante sí tenía una relación con Velasco. La otra persona involucrada es la India María,
que se llamaba María Elena Velasco, quien es mejor conocida por su papel por la India María, que saltó a la fama gracias a Siempre en Domingo, donde con su personaje simulaba estar enamorada de su güerito, como se refería al conductor con dichas bromas, y que supuestamente se convirtió en realidad, y debido a esto eran unas personas muy cercanas. Se dijo que la actriz cómica tendría un torrido romance con el presentador, y no obstante, los propios hijos de Raúl Velasco han desmentido dichas versiones, asegurando en su momento que ambas familias fueron de lo más cercanas, por lo que lo único que hubo entre ellos fue supuestamente amistad. Cabe mencionar que en el año del 2019 una mujer llamada Mirna Velasco irrumpió en los medios asegurando ser la hija no reconocida de la India María y de Raúl Velasco. Y sin embargo no presentó pruebas fidedignas que lo comprueben, y solamente consiguió reavivar los rumores del amor furtivo que supuestamente tuvieron ambas celebridades. Dentro de estos rumores también se mencionó a la cantante de Belanova como producto del amor, y luego esta cantante desmintió el rumor. Esta cantante se llama Denise Guerrero. Denise Guerrero negó ser hija de la India María y de Raúl Velasco. Dice: puedo tener un parecido. Y fue durante un concierto que ofreció con Carla Morrison en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, donde la vocalista de Belanova comentó y adelantó en un anuncio de su regreso, y se presentó compartiendo micrófonos con Morrison y su éxito de Rosa Pastel. Así que la intérprete nacida en Mochis, Sinaloa, que se había difundido la información que indicaba que Denise Guerrero era hija de la fallecida actriz María Elena Velasco, conocida como la India María, y con Raúl Velasco, por el parecido con quien trabajó muy cercano. Y al ser cuestionado sobre el tema, Denise soltó una risa y no pudo ocultar su diversión, aunque en un tono más serio dijo admirar a la humorista fallecida en el 2015. Dijo: no es mi mamá y él no es mi papá. La otra vez subí una foto y estoy idéntica a mi madre. Yo me imagino que como todas las mexicanas, obviamente tengo raíces mexicanas y puedo tener parecido con la señora, expresó. Mi mamá es de Mochis, yo soy de Mochis. Yo admiro a la señora, que descansa en paz, pero no es mi mamá, y Raúl Velasco pues tampoco es mi papá, dijo sonriendo. Y con esta enterraba esta leyenda urbana que claramente no es verdad. Otra de las amantes de Velasco era Rebeca de Alba. En la última etapa de Siempre en Domingo, Rebeca de Alba se sumó a Raúl Velasco para compartir la conducción de Íconos programa, y debido a esto fue una de las primeras experiencias como conductora que tuvo ella. Y se dijo que el polémico conductor le había ayudado a impulsar su carrera debido a sostener una relación extramarital con la también modelo, que no obstante ambos salieron en un momento a desmentir todo lo dicho y aseguraron que lo único que había entre ellos era una estrecha amistad y una profunda admiración profesional, otra vez como siempre, ¿no? Y sin embargo en Televisa se sabía que el señor pedía favores, también sex, para debutar a cantantes, y que estoy seguro que tú has escuchado a muchos de ellos en tu radio, y algunas disimulaban por ahí estar caminando de pelo suelto. Pero ¿piensas que ya terminé? No. En 1989, como lo comentamos a la mitad del programa, el cantautor argentino Laureano Brizuela estaba en la cúspide de su carrera. La justicia mexicana lo detuvo y lo metió en prisión por el delito de evasión fiscal, por la deuda de $400,000, como lo dijimos. Pero lo que no te dije es que durante casi 5 meses estuvo encerrado en medio de un gran escándalo mediático, acusado de no declarar los impuestos de 6 de sus conciertos, mientras que su representante Raúl Velázquez Jr., hijo del poderoso conductor Raúl Velasco y quien era el responsable de su administración y contabilización, gozaba de su libertad. Él sacó a su hijo y me dejó en bandeja a mí, recordó Brizuela en una reciente entrevista con Matilde Obregón. Iban contra el hijo y lamentablemente el papá, y es algo que yo nunca se lo puedo perdonar, aunque es una palabra falsa porque no estoy para perdonar a nadie, pero nunca se lo dejé pasar porque él podía haberme llamado y yo vivía en Miami. Oye, no vengan porque me están persiguiendo a mí y no al hijo de ese señor.
Yo, por mi parte, tenía un contrato con su hijo y se supone que él declaró los impuestos. Yo no tengo nada que ver y me hicieron solidario. Por aquellos entonces, Raúl Velasco gozaba con un enorme poder como titular en Siempre Domingo, este programa tan importante para Televisa, que era el referente de la televisión mexicana y que tenía el poder de impulsar o terminar la carrera de los artistas y sus contactos con la política. Su cercanía con Emilio Azcárraga Milmo, propietario de Televisa y uno de los hombres más poderosos de México de aquel entonces, le otorgaba un gran poder de influencia. En la cárcel, Brizuela no la pasó nada bien, sobre todo los primeros días en los que estuvo separado del resto de la población carcelaria, y fue calificado como una persona potencialmente peligrosa. Decía que me acuerdo de las primeras visitas que tuve fueron las de Pandora y fue la de Laura Flores y la de Olga Briskin. Las Pandoras no duraron ni 10 minutos y salieron vomitando todas por la energía que se respiraba dentro. Años después, Laureano Brizuela escribió un libro titulado Infamia del Poder en México, en el que detalló la injusticia que vivió. Y después de aquellas malas experiencias, su carrera nunca logró recuperar el impulso que tenía antes de su detención. Finalmente, después de un largo proceso judicial, logró demostrar su inocencia. Demostró en un juicio que 6 años era inocente y absuelto y sin ningún delito por perseguir. Solo volvió una vez a prisión para cumplir la promesa que había hecho a sus compañeros de celda para ofrecer un concierto para todos los presos. Pero nunca olvidaría a Raúl Velasco, que movió todas las influencias para que su hijito saliera limpio estos años. Pero después ganó una demanda en la Corte Interamericana contra el gobierno de México. Raúl Velasco cayó en depresión y dijo que muchas personas le dieron la espalda ya que trató de hacer programas de radio que fueron un fracaso total. En una entrevista, la cantante Cristal de Suavemente comentó mejor no hablar de él, que después de sus múltiples rechazos comenzó a escribir un libro que se llamaba Mi Rostro Oculto, en los que hablaba de los valores y las reflexiones, publicado en el año del 2022. Él muere de problemas hepáticos en 1990, ya que en ese tiempo no existía mucha información de esta enfermedad. Fue víctima del virus de la hepatitis C, una enfermedad silenciosa y asintomática, de las cuales tenían pocas informaciones en aquella época, siendo difícil detectar en los humanos al no mostrar síntomas instantáneos, sino hasta tiempo después. Pero también sufrió de cáncer de hígado y de insuficiencia hepática por una supuesta transfusión sanguínea. Pero yo diría más bien que fue causas de una justicia divina. El conductor de Siempre en Domingo fallece el 26 de noviembre del año del 2006. Y unos dicen que murió en la Ciudad de México, pero en realidad murió en Acapulco, Guerrero, a los 73 años de edad. Justo el día que Televisa transmitió un homenaje a su carrera, grabado el 17 de octubre de ese mismo año. Muchos otros más artistas dijeron que sufrieron bullying de este sujeto, como Isabel Lascurain, llorando por sus maltratos en vivo ante millones de personas, diciéndole que si no bajaba de peso no volvería a salir en televisión, utilizando un alto nivel de gordofobia. Y también Fernanda, cuando se salió del grupo y pidió que no cantara junto a sus compañeras, y Raúl Velasco le hizo cantar porque solamente él lo podía hacer. Tatiana también sufrió comentarios gordofóbicos y muchas personas más. La verdad es que me pasaría horas y horas sacando la carrera de una persona que lucró con un poder de monopolio para hacer perversiones, discriminación y muchos actos desleales. Pero, ¿tú crees que él fue uno de los grandes de la industria o un oportunista que utilizó esta cuestión generacional y la falta de cultura y sobre todo un monopolio donde las personas solamente recibían información de una televisora constituida y una nueva televisión azteca que apenas estaba emigrando y emergiendo para ser el contrapeso de un imperio televisivo en el país de México y todas estas corruptelas que representaban? Ser el juez y parte del entretenimiento televisivo y del monopolio. Pero ¿tú qué piensas? Dímelo en la caja de comentarios. E invitándote, si te gustó mi contenido, me regales un like y te agradecería infinitamente por tu apoyo.
Vuélvete miembro. Yo soy Poncho TV y nos vemos a la próxima. Chao. It's like a family tree.